mujeres han ganado mucho espacio, pero en este ganar de espacio también se le han cuestionado más cosas y se le han impuesto más trabajo. Es decir, tan solo una mujer para tener permisos, para ser trabajadora, tiene que ser madre también y tiene que ser esposa. Es decir, cada día nos llenan más de trabajo sin darse en cuenta que pues se necesita igualdad entre todos. Y como me lo comentabas hace un momento, ¿no? La comunidad LGBT tiene mucho movimiento, tiene mucha visibilidad, pero hemos ganado muy poco en cuanto a derechos civiles o reconocimiento de nuestros derechos civiles. El caso del matrimonio entre parejas del mismo sexo fue un tema del año pasado y que conseguimos muy poco y en pocas ciudades, porque aún la derecha está muy sólida en algunas entidades, como en el caso de Puebla, ¿no? Que no permite que se hable de este tipo de tópicos. Y que yo creo que, como lo diría alguna autora de la filosofía política, cuando un Estado ya te está intentando decir con quién te cases y con quién no te debes de casar, ya está vulnerable, ya está interfiriendo en tu vida privada. Sí. Entonces hay que estar muy atentos en este tipo de temas y siempre estar informados, porque la información es poder. Y hoy en día con las redes sociales, con los links, con las noticias, con YouTube, podemos fortalecer movimientos como lo es el movimiento LGBT, el movimiento de las mujeres, el movimiento de cualquier grupo que en cualquier momento podemos ser vulnerables ante un Estado que no está respondiendo a nuestras inquietudes como sociedad. También, cuando hablo yo de diversalidad en la página, es romper esta idea de que en la diversidad hay jerarquías, ¿no? Uh-huh. Y que primero van los pobres, después las minorías sexuales y después, no sé, mujeres, en un hipotético. No, Sí. no, la diversidad es horizontal, todos estamos en el mismo saco. Y en ese mismo saco que en el Estado no nos está respondiendo a nuestras necesidades o que no quiere reconocer aquellos derechos que nosotros necesitamos para ejercer nuestra libertad. Ese es el único chiste. Te comentaba también que en el tema del cuidado del cuerpo, ¿por qué las cifras de VIH están aumentando? Uh-huh. Y hay múltiples explicaciones sobre eso. En la que yo me amarro es que porque no se habla. Y si se habla es segmentario, solo hombres que tienen sexo con otros hombres. Pero el VIH debería de ser un tema como el cáncer, que cualquier persona lo puede padecer, Por supuesto. sea hombre o mujer. Entonces, la página tiene ese objetivo y yo me he encargado de manera esporádica de publicar cosas. Y además te agradezco que lo hiciste de inmediato, la respuesta fue inmediata. Vi que utilizaste el francés para Sí. utilizar. ¿Estudias francés? Es que yo hablo un poco de francés. Perfecto. Entonces mi perfil de Facebook, el particular, está en francés y por eso le respondí a la página en francés, pero no fue el objetivo. Yo creo que hay que hacer esos cambios para que sea más está muy inclusivo. bien, porque además que vean que dentro de la diversidad hay gente preparada porque tienen una idea muy equivocada quienes no están observando, simplemente criticando. Claro. Porque yo me he encontrado con temas fuertes como esa marcha por la familia que se hizo, que realmente fue una marcha de odio, que me indignó fuertemente porque yo vi que incluso estuvieron algunos cleros por ahí manifestándose en contra. Claro. Y por el otro lado han salido incluso fotografiados acompañando las marchas de la diversidad sexual en Puebla. Entonces, pues, ¿de qué se trata, no? Ellos tienen que tener muy bien ubicado que una cuestión es el tema religioso y que eso no quiere decir que la diversidad no sea también en otras esferas, ¿no? Creyentes y de diversas religiones, no solamente católica o cristiana o lo que tú quieras, sino también tienen una familia. Y entonces, ¿o qué creen que la diversidad no tiene familia? Sí. Entonces, ¿cómo pueden crear ese tipo de monstruosidades de odio? Porque eso fue la marcha, ¿eh? Yo veía algunos videos en algunos otros lugares que los discriminaban, que los violentaban, cuando yo siempre he hecho esta pregunta: ¿qué grupo delictivo conocen en toda la República Mexicana y el mundo
por parte de la diversidad sexual. Sí, inclusive un amigo que se dedica y es activista publicaba en esos momentos. Parece que al gobierno le preocupa más, o a los políticos de derecha y al clero le preocupa más la diversidad sexual que el narcotráfico. Es decir, se Sí, manifiesta más contra nosotros, que somos personas comunes y corrientes, que pagamos impuestos, que buscamos una carrera profesional, que buscamos de alguna manera desarrollar una vida como cualquier otra persona, y siguen atacándonos como si fuera una época del siglo XIX. Es que ese es otro punto. La globalización abrió muchas puertas de diversidad, no solamente sexual, sino étnicas. No tan solo a principios de la década del siglo XXI, el movimiento zapatista se manifestó para decir, es que aquí también estamos los indígenas, claro. y es que aquí también nosotros queremos derechos. Pero ¿qué ha pasado? Pues es que se desarrollen allí en su pueblito y que hagan lo que quieran, pero mientras no se metan con las cúpulas del poder, todo está muy bien, ¿no? Yo creo que no va por ahí. Yo siempre creo que es necesario el diálogo, la negociación, el hablar y decir lo que no nos parece, y siempre con un fundamento, porque eh, a veces hablamos por opinión, pero cualquiera podemos emitir una opinión, Sí. pero una opinión fundamentada cambia las cosas. Y es que esto no es solamente algo que pasa en México, lo vemos en el caso en el contexto internacional, porque, bueno, esa es mi licenciatura de origen, yo estudié Relaciones Internacionales, Muy bien. entonces no me puedo desprender de esa visión. Claro. En la derecha, en Estados Unidos, cuando Trump llegó al poder, también llegó con un discurso homofóbico. La derecha francesa, cuando estaba en cuestiones de carrera electoral, también utilizó un discurso homofóbico y conservador. ¿Pero qué nos ha hecho esto del discurso conservador? Pues yo siempre lo digo, mujeres que no reconocen su sexualidad o que no saben disfrutar su sexualidad plenamente, problemas emocionales, problemas de salud, porque aún hay mujeres que tampoco les cuesta mucho ir con un médico hombre a que las revise por las Sí, cuestiones del así pudor, es, sí. porque la religión o la educación conservadora aún no está diciendo que está mal que alguien más toque tu cuerpo, que lo Sí, vea, cuando sí. un cuerpo es lo único que nos mantiene en este mundo. Ujú. Y estos son límites que tenemos y que yo siempre digo, está atravesado por el género y la sexualidad. No hay de otra. No, nunca salimos a la calle y decimos, dejo la sexualidad en la casa o dejo mi Ujú. género en la casa. Sí, No, siempre estamos atravesados por eso. Tan solo en los trabajos. A veces, aún yo he escuchado casos en los que llegan dos chicas a buscar un empleo, y el empleo no se lo dan a la más capaz, sino a la más bonita, a la que más le haya traído al jefe o al quien está contratando. Y este tipo de cosas se necesita, yo creo, que cambiar. ¿verdad que sí se está viendo la educación de esa forma? Sí. Fíjate que yo conozco a alguien muy, muy cercano y para decirlo directamente fue mi hijo. Es un chico que salió muy bien preparado de la Facultad de Lenguas, entonces se trataba de dar clases de francés, entra un viernes después de un previo examen y por su condición de diversidad, el lunes le dieron las gracias. Y entra otra chica que conozco, no tan preparada, pero esos tabús, ¿no? Que ponen de que, ay, no, pues es que como un maestro gay. Oye, pues debes ver la educación, el aprendizaje. Por algo salió con notas excelentes. Claro. ¿Y por qué siempre vienen siendo la represión en cualquiera de sus formas? Cuando pagan impuestos, cuando nadie les da una seguridad de nada en salud, en lugares especiales para entretenimiento, en exclusividades de algo, nada. Sí. Están alrededor del mundo como todos los demás y así lo ve el gobierno. Bueno, pues entonces, ¿por qué la discriminación? ¿Por qué fomentar ese tipo de fobias Sí. ante lo desconocido? Porque eso es más ignorante, ¿no? Ir Sí. contra lo que no conoces cuando no hacen nada No. más que vivir y respirar y buscar exactamente los mismos espacios que cualquier ser humano. Claro, pues esto me recuerda mucho a la historia de un poco del movimiento que Carlos Monsiváis narra muy bien en un libro que se llama Que se abra esa puerta. Este libro narra
cómo se va viendo el movimiento LGBT a través del movimiento del 68 y por qué en la época porfirista a los hombres se les empezó a conocer, a los hombres heterosexuales se les empezó a decir bugas por una redada que se dio en un antro en la Ciudad de México, o en un antro, bueno, en términos actuales, en ese tiempo era un lugar de fiestas y de reunión, pero pues ¿qué es lo que demuestra este recorrido histórico? Que no estamos avanzando, que en vez de avanzar estamos estancados en prejuicios en cuanto a quiénes son esos sujetos. Y esos prejuicios son los que permiten, como usted dice, decir, no, es que es homosexual, va a hacer algo con los niños o con los chicos. Sí, están más pervertidos, claro, ¿no? ¿Quién piensa eso? Claro, porque dígame qué profesor, y en el año pasado hubo un escándalo pues, en una universidad de Puebla, porque se destaparon en una facultad varios profesores que cometían acoso. Así es. Y ellos eran heterosexuales. Porque piensan, es que son propios prejuicios de uno mismo, ¿no? Así de decir, es que yo tal vez haría eso, entonces yo creo que eso también hace el otro. Pero la verdad es que aquí intervienen las cuestiones también de la ética profesional de cada uno. Saber separar entre, sí, yo soy fulanito de tal, y sí, yo soy el maestro de tal. Porque cuando tú desempeñas un trabajo, eres como cualquier sujeto. Sí, la maldad no tiene género, el que es malo es malo, claro. Sea donde sea, ¿no? Sea incluso padre o madre, abuelo, sacerdote, claro. Porque tampoco están exentos de esto, y como seres humanos tienen sus errores, pero eso no quiere decir que sea la diversidad que nos está fomentando malos precedentes, porque lo acabo de decir, en ningún lado, y que México está ocupando el tercer lugar a nivel internacional en marchas lésbico. Claro. Y que haya gente que todavía sale del PRI, por ejemplo, diciendo estoy contra la adopción, estoy contra el matrimonio igualitario, cuando todo México sabe que su primo, pues, es de la diversidad, que siempre lo ha ocultado y que lo seguirá ocultando por el resto de sus vidas y tapa lo que ya es muy visible, ¿no? ¿Qué le afecta a él la adopción? Cuando se sabe también, lo acabas de decir, que hay padres que violan a sus hijos. Hay madres que incluso los matan. ¿Por qué no darle un hogar tranquilo y feliz a un niño? Sí, de hecho, también el año pasado hubo mucha controversia con esta película llamada Pink. Ay, preciosa película. Preciosa, sí. Que estigmatizaba un poco cómo era la vida de un gay, que si una pareja gay adoptaba a unos chicos, pues los chicos iban a ser gays. La realidad es que no. Así es. Las cosas no se dan de esa manera. Así es. Inclusive en un estudio en Alemania mostraba que los niños que se criaban con familias homoparentales llegaban a ser más felices y más educados y menos agresivos que aquellos que se criaban en parejas heterosexuales. Y no quiero decir que aquí haya una confrontación entre heterosexuales y homosexuales, sino es que nos ha hecho mucho daño el mantenernos en esa posición de que yo soy esto y solamente soy esto, porque la verdad es que no es así. O sea, alguien que se involucre en la lectura y que se involucre en los movimientos se da cuenta que uno desde que nace tiene algo femenino porque creció con una madre y algo masculino. Y si no creció con madre o padre, tienen a su alrededor mujeres y hombres que les dan valores, les dan actitudes, les dan comportamientos que nutren al sujeto. Y que eso al final se ve representado en la cuestión pública, en el espacio público. Ok, vamos a regresar en un momentito en esta serie de arte y cultura con Voces del Silencio y vamos a seguir hablando de la diversidad. Un abrazo, regresamos en Así lo dice Puebla.